Muy buenos días, estimados hermanos, amigos de SMI Reforma El Salvador. Es para nosotros un privilegio una vez más compartir con ustedes en esta preciosa mañana. Vamos a iniciar meditando y orando en esta hora para que la protección de Dios siempre sea con nosotros. Así que los invito, mis hermanos, a orar. Oremos. Soberano y eterno Padre que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. En esta mañana queremos agradecerte una vez más, Señor, por mostrarnos tu misericordia y poder darnos la oportunidad de vivir. Oramos para que tu protección también se manifieste en este día, podamos recibir tu dirección y la unción del Espíritu Santo para actuar y obrar correctamente conforme a tu santa voluntad. Queremos orar de manera muy especial por los hermanos que se conectan en esta hora, Señor. Si tú miras sus necesidades, extiende tu brazo poderoso para que cada uno reciba la bendición deseada en este día. También queremos suplicarte que sea el Espíritu Santo quien nos siga usando como instrumentos en tus santas manos. Así también oramos por el perdón de nuestros pecados y para que te manifiestes todos los días en nuestras vidas. Oramos por estas bendiciones y por todo lo que tú deseas darnos en promesas maravillosas. Lo pedimos sin merecerlo, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, que la gracia y la paz de Jesús more en vuestros corazones. Bienvenidos a los que se conectan. De antemano deseamos que Dios pueda guiarles en sus vidas particulares y que también no nos olvidemos de la consagración. Cada día debemos pensar en que necesitamos vencer nuestro yo y no lo podemos hacer solamente aislados. Hermanos, conocemos nosotros que solo mediante la ayuda del poder del Espíritu Santo nosotros vamos a salir victoriosos. Urge para nosotros tener esa bendición. Por eso la meditación de esta mañana se titula Fortalecidos por el Espíritu. Es para este día viernes y vamos a tener un versículo en Efesios capítulo 3, versículo 16, que dice de la siguiente manera: que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser corroborado con potencia en él, no en el hombre interior, por su espíritu. Eso dice, mis queridos hermanos, el consejo de la palabra de Dios. Esto es maravilloso que nosotros podamos entenderlo. Quiero presentarles, hermanos, la palabra corroborado. Eso es muy interesante que nosotros la podamos analizar. Dice la palabra corroborado, mis hermanos, es confirmar, ¿verdad? Corroborar es confirmar, respaldar o aprobar o dar mayor fuerza a una opinión. Eso es lo que significa la palabra corroborar. Y nosotros tenemos aquí, noten ustedes que el versículo dice que el anhelo que el apóstol Pablo tenía es que el Espíritu confirme, corrobore o nos haga a nosotros completamente, evidentes ante el mundo, por supuesto, que nosotros hemos alcanzado la bendición de Dios y las riquezas de su santo poder. Así que el Espíritu Santo es el que confirma, el que potencia. Vean esto qué importante. En la historia de la Biblia, nosotros vamos a encontrar la primera o el primer derramamiento del Espíritu Santo. Cómo era la actitud de las personas, cómo era su vida personal, que era un poco vacía, un poco miedosa. De hecho, así dice la Biblia, que los seres humanos, los discípulos de Cristo, antes que les cayera el Espíritu Santo, ellos tenían miedo de los judíos, de que los atraparan, de que los condenaran, igual como lo estaban haciendo o lo hicieron con Jesús. Entonces, por eso ellos tenían mucho miedo. Pero cuando vino el poder del Espíritu Santo, les dio potencia, eso es lo que dice acá, los confirmó, los potenció en el hombre interior. Y ahora aquellos hombres
que se llenaban de miedo, aquellos hombres que estaban tristes, aquellos hombres que estaban angustiados, con el derramamiento del Espíritu Santo, ellos fueron valientes, fueron decididos. No podemos decir que no tenían miedo, porque humanamente, mis hermanos, desde la caída del pecado, el hombre empieza a sentir miedo. Pero el Espíritu les daba la fortaleza, la valentía para enfrentarse al desafío. Imagínense la historia de Hechos capítulo 5, en donde dice que Pedro y Juan fueron azotados, maltratados, y luego recordemos que a ellos ya les había caído el Espíritu. Entonces ellos sentían una fortaleza y se sentían dignos de ser castigados por la causa de Cristo. Entonces aquí la Biblia nos está diciendo que Él os dé, el mismo Dios os dé, conforme a la riqueza de su gloria, nos corrobore, es decir, nos confirme, nos potencie con el Espíritu Santo. Así que qué interesante es esto, nos ayuda a comprender plenamente la necesidad que nosotros debemos suplir con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora dice el escrito inspirado, ¿cómo nosotros podemos potenciar esa forma? Miren lo que dice. Jesús dice, todo cuanto pidiereis en la oración, creed que la recibiréis ya y la tendréis. Hay una condición en esta promesa, que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Pero es la voluntad de Dios limpiarnos de pecado, hacernos hijos suyos y ponernos en actitud de vivir una vida santa. Fíjense qué importante es esto. A veces nosotros nos quejamos que nunca recibimos las respuestas de Dios. A veces nosotros decimos, pero es que yo oro y nunca recibo la respuesta de Dios. El Espíritu Santo de mí se ha retirado. No tengo yo la evidencia de que el Espíritu esté de nuestro lado. La palabra sí nos dice, nos va a potenciar, pero hay una condición. Que los pedidos que nosotros hagamos al Espíritu Santo sean conforme a la voluntad de Dios. Ahí está la clave. Nosotros podemos desvelarnos, podemos pasar todo el día pidiendo, haciendo oraciones, pero si lo que estamos pidiendo no es la voluntad de Dios, mis queridos hermanos, entonces la respuesta no vendrá. La respuesta no llegará a nuestra vida, porque nosotros estaríamos pidiendo mal, como dice el consejo inspirado. Así que por eso hay una sola condición, y es que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Así que, y conociendo la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nos limpiemos de pecado para que nos convirtamos en hijos suyos y ponernos en una actitud de vivir una vida santa. Así dice el libro de Tesalonicenses, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y obviamente, mis queridos hermanos, cuando hablamos de santificación, estamos hablando de obediencia, no de una porción del día. Estamos hablando de obediencia completa en todas las horas que el día tiene, y de todos los días de la semana y de todos los meses del año. Es decir, mis queridos hermanos, que la santidad, para que lo podamos conseguir, no es que nosotros nos esforzamos un tiempo y nos descuidamos en lo otro. No, nosotros debemos hacerlo diariamente, todo minuto, todo momento de la vida. Dice el escrito, de modo que podemos pedir a Dios estas bendiciones, creer que las recibiremos y agradecerle por haberlas recibido. Fíjense qué otro detalle interesante. Nosotros debemos pedir, pero también no solo conforme a la voluntad de Dios, sino creer también que las vamos a recibir. Eso es interesante, eso es muy bueno que nosotros lo tengamos en cuenta. Es nuestro privilegio ir a Jesús para que nos limpie y estar en pie delante de la ley, sin confusión ni remordimiento. Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Noten esta claridad que nos da la Biblia y el Espíritu de profecía también,
en que la santidad y la voluntad de Dios, que es la santidad del ser humano, se consigue mediante oración ferviente, creyendo que la vamos a recibir, pero también viviendo una vida en el Espíritu, conforme al Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. Por eso dice la Biblia, mis hermanos, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y andan conforme al Espíritu y no satisfacen los deseos de la carne. Eso es una razón importante para que nosotros examinemos también nuestra vida. ¿Qué tan en el Espíritu vivimos nosotros? ¿Nos arrastran todavía los deseos de la carne? ¿Todavía nos hacen, digamos, tropezar los deseos de la carne, las vanaglorias de la vida? Entonces, si es así, hay que seguir luchando, porque eso evidencia que necesitamos más santidad, más lucha, porque la santidad es el apartarse de lo malo, el apartarse de hacer cosas que no convienen delante de Dios y que por lo tanto nos alejan de Él. Así es, mis hermanos. Ahora bien, dice, sigue el escrito, Camino a Cristo, en la página 38. Ya que os habéis consagrado a Jesús, no volváis atrás. No os separéis de Él, mas todos los días decid, soy de Cristo, pertenezco a Él, y pedirle que os dé su espíritu y que os guarde en su gracia. ¡Qué maravilla, hermano! Fíjense que aquí vamos sacando otros detalles importantes. No basta solamente entonces que nosotros luchemos por consagrarnos, que busquemos la santidad, que nos apartemos por tiempo. Dice, ahora que nos hemos consagrado, no nos separemos de Él. Y nuestra oración tiene que ser todos los días, soy de Cristo, pertenezco a Él, y pedirle que su Espíritu nos acompañe. Miren cómo se hace eso. Todos los días en la mañana, hermanos, nosotros debemos consagrarlo. Cuando hacemos nuestro culto matutino, hoy mismo en esta meditación matinal, nosotros debemos pedirle al Señor, Señor, yo te pertenezco. Yo deseo hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, con tu Espíritu Santo. Guárdame en tu gracia porque te pertenezco. Hermanos, todos los días debemos recordar eso. Pertenecemos a Jesús. No debemos hacer con nuestra vida lo que nosotros queremos. No debemos hacer en nuestra vida lo que a nosotros nos place. Recordemos también que en el libro de Romanos 6 nos dice que cuando nosotros nos sometemos a alguien para servirle, somos esclavos de aquel que nos sometemos, sea del pecado para muerte o de justicia para vida. Si nosotros entendemos eso, vamos a decir, Señor, yo soy tu siervo. Utilízame, soy tuyo, te pertenezco. Deposita el Espíritu Santo sobre nuestra vida para que tengamos un mejor control y una mejor forma de visualizar las cosas. Mis queridos hermanos, así debe ser. Puesto que es consagrándoos a Dios y creyendo en Él, como sois hechos hijos de Dios, así también debéis vivir en Él. El apóstol, de la manera pues que recibisteis a Cristo Jesús en el Señor, así andad en Él. Eso dice el apóstol Pablo, hermano. Miren, en esto podemos hacer un examen. Es evidente, mis queridos hermanos, que cuando nosotros comenzamos la vida cristiana, nos llenamos de entusiasmo, somos los primeros en llegar a los servicios, somos los primeros en levantar la mano cuando nos piden una colaboración, somos los primeros en estar dispuestos a gastarnos y ser gastados para que la obra del Señor esté avanzando. Pero hay un problema. A medida que nosotros nos vamos acomodando, el resto de la gente nos arrastra. Porque en la iglesia hay una variedad de condiciones espirituales, hermanos. Somos la iglesia militante y no la triunfante todavía. Por eso hay un escrito que dice que errores y males habrá en la iglesia. Los habrá hoy, los habrá hasta el final, dice. Habrán males en la iglesia, pero por eso nosotros debemos luchar para poder mantenernos en la iglesia militante y lograr fusionarnos más adelante con la iglesia triunfante. Porque, mis queridos hermanos, dice aquí, puesto que nos hemos consagrado en Él, debemos creer en Él
y que somos hijos de Dios, y de la manera en que creímos en Jesús, eso es lo valioso, en ese entusiasmo, en ese fervor, así permanecer en Él y andar en Él. Eso es lo que dice la Biblia. Lo que explicábamos es que a veces nosotros, hermanos, al ver la apatía, al ver la desdicha o al ver el descontrol que muchas veces los demás muestran, así nosotros comenzamos a ser impuntuales. Si nosotros llegamos puntual a la iglesia y de repente la iglesia no está presente a la hora que se dice, nosotros vamos aprendiendo y vamos diciendo, no, dijeron a las 6 y llegaron a las 7. Entonces nosotros vamos también siendo arrastrados por esa conducta. Por eso vamos perdiendo fuerza, vamos perdiendo entusiasmo, vamos perdiendo visión, y por eso el Señor nos aconseja, así como de la manera que recibiste a Cristo, así necesitamos andar en Él. Así es, mis hermanos. Dice Hechos de los Apóstoles, la página 38. El Espíritu provee la fuerza que sostiene en toda emergencia a las almas que luchan y batallan en medio del odio del mundo. Imagínense qué interesante. Nosotros, hermanos, somos una organización que, producto de que si vivimos los principios verdaderos, entonces veremos, hermanos, que la gente no estará contenta con nosotros. Veremos a la gente que estará tratando de ponernos tropiezos. Y ahí es donde necesitamos más urgentemente, queridos hermanos, el poder del Espíritu Santo. Y eso nos lo promete Cristo. Dice, el Espíritu proveerá la fuerza que sostiene en toda emergencia las almas que luchan en medio del odio del mundo. Entonces Dios quiere que nosotros seamos victoriosos. Dios quiere que nosotros tengamos esa capacidad de vencer, pero necesitamos fortalecernos también. Y luego dice, y de la comprensión de sus propios fracasos y errores, en la tristeza y en la aflicción, cuando la perspectiva parece oscura y el futuro perturbado, el Espíritu Santo proporciona consuelo al corazón. Noten esto que importante. Hermanos, nosotros cometemos un error cuando creemos que al aceptar a Cristo nuestra vida se solucionó. Aquí dice que habrán fracasos, aquí dice que habrá aflicción, que habrá tristeza, pero que habrá momentos que tendremos una perspectiva muy oscura. Pero dice que en esos momentos, en esos precisos momentos, es cuando el Señor enviará su Espíritu Santo y nos llenará de consuelo, de gracia y de fortaleza para salir victoriosos. Así que, queridos hermanos y hermanas, qué maravilla es pensar en eso. Qué cuidado protector es el que Dios tiene para con nosotros, que nos da la oportunidad de que tengamos en nuestro favor la influencia del Espíritu Santo para salir victoriosos en todas las emergencias, dice el escrito. Así que, hermanos, Dios nos ayude y Dios nos permita alcanzar esas victorias que solo se logran cuando nos sometemos confiadamente al Todopoderoso. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y nos permita el Espíritu para ser fortalecidos en todo momento. Es mi mejor deseo en esta hermosa mañana. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, para que Dios nos dé lo que necesitamos, su Espíritu Santo. Oremos, por favor. Bendito sea, Señor Dios del universo. Te damos gracias porque nos permites poder tener la visión y la oportunidad de conocerte, y deseamos cada día poder ofrecerte nuestro ser entero. Te pertenecemos, Señor. A veces se nos hace difícil poder consagrarnos porque tenemos una visión muy corta de las necesidades espirituales que debemos ser suplidos cada momento. Necesitamos la influencia del Espíritu Santo. Necesitamos ese consuelo en medio de los momentos más difíciles, en medio de fracasos, en medio de tristezas, en medio de dificultades. Señor, que nunca nos apartemos de ti, que siempre estemos confiados en que a pesar de las pruebas, tú nos sacarás adelante. Amado Padre, perdónanos porque muchas veces hemos ofendido tu nombre,
no siendo dignos, no viviendo a la altura de los principios que hemos aprendido. Pero Señor, también estamos agradecidos porque no nos pagas conforme a nuestras obras, sino que nos das la oportunidad del arrepentimiento y de que alcancemos una mejoría en nuestra vida. Así, Señor, oramos por el perdón de nuestras culpas y oramos también por ese derramamiento del Espíritu Santo que tanto necesitamos en nuestras vidas. Oramos por nuestros amigos, por nuestros hermanos que se conectaron a esta meditación para que ellos también sientan la necesidad del Espíritu Santo. Clamemos de corazón y tú cumplas en nuestra vida las promesas realizadas. Así, Señor, ten en cuenta nuestra oración conforme a la multitud de tus misericordias, escúchalas y responde conforme a tu voluntad. Lo pedimos, Señor, sin merecerlo, pero lo hacemos confiadamente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis estimados hermanos, que Dios me los guarde. Gracias por conectarse con nosotros, que Dios les bendiga y si Dios lo permite, nos vemos una vez más el día de mañana. Que el Señor os guarde y de éxito es mi mejor deseo. Amén.